Bueno, doctores, el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema de farmacología titulado Interacciones farmacológicas. Este es el octavo video que vamos a subir al canal, sin antes agradecerles la buena acogida que ha tenido el canal, ya que tenemos más de 1200 suscriptores y eso solamente gracias a ustedes. Esto nos obliga a seguir mejorando y a seguir colgando contenido que seguramente les va a ser útil en su quehacer en la práctica clínica. También mencionarles de que estamos planificando hacer una clase en vivo por este canal de algún tema que ustedes puedan sugerir en la parte de comentarios. Estamos prestos a poder, obviamente, tomar en cuenta qué temas, según su apreciación, serían importantes tocar de repente en más tiempo, ya no solo en un video de 20 minutos, sino ya en una clase de 1 hora y media o 2 horas. Vamos a desarrollar entonces el tema de interacciones farmacológicas. ¿Qué es una interacción farmacológica? Es cuando un medicamento, que vamos a llamarlo por ejemplo fármaco A, reacciona con otro medicamento llamado fármaco B. Si nosotros tenemos en cuenta qué es una reacción farmacológica, esta reacción farmacológica que se está dando entre el fármaco A y el fármaco B puede ser una reacción positiva. Si es positiva, ¿qué quiere decir? Que ambos se ayudan para lograr un efecto. Estaríamos hablando básicamente de un sinergismo, ¿sí? De un sinergismo. Por ejemplo, yo quiero mejorar el efecto analgésico de un medicamento y puedo agregarle otro medicamento analgésico para que entre ambos hagan un efecto más potenciado. Eso sería un ejemplo de sinergismo. Ahora, si es que esta reacción entre fármaco A y fármaco B es una reacción negativa, estaríamos hablando básicamente de un antagonismo. Antagonismo. ¿Qué es un antagonismo? Es cuando el fármaco A puede inhibir el efecto del fármaco B o viceversa. ¿Qué pasaría si tenemos un paciente, por ejemplo, intoxicado con un medicamento? Nosotros podemos darle un fármaco que antagonice, que bloquee el efecto tóxico de ese fármaco, lo que a veces se conoce como un antídoto. Esa es una reacción de antagonismo. Tanto las reacciones de sinergismo como las reacciones de antagonismo son reacciones que en este caso son intencionadas por el prescriptor. El prescriptor sabe la interacción que va a haber. Cuando yo administro un analgésico y lo asocio con otro, yo como prescriptor sé que al asociarlos estoy produciendo una interacción de potenciación, en este caso un sinergismo. Yo como prescriptor quiero antagonizar, quiero bloquear el efecto tóxico de un fármaco, yo intencionadamente doy otro medicamento que bloquee el efecto tóxico del primero. Entonces estoy antagonizando. Repito, las reacciones de sinergismo y antagonismo son reacciones intencionadas por el prescriptor. Pero hay un grupo de interacciones que vamos a llamarlas interacciones inesperadas, ¿sí? Inesperadas, que se puede dar básicamente cuando nosotros administramos un medicamento a un paciente que ya está siendo medicado con algún otro. Esto se ve mucho, por ejemplo, en pacientes que están consumiendo antihipertensivos, pacientes que están consumiendo hipoglicemiantes, antiepilépticos. El paciente ya está con una medicación. En este caso, vamos a llamarlo fármaco B. Es el medicamento que el paciente ya está consumiendo. Y nosotros le vamos a dar un nuevo medicamento, que puede ser un analgésico, puede ser un antibiótico, de los medicamentos que nosotros normalmente administramos en la carrera. Podemos, al momento de dar este medicamento A, podemos de alguna manera alterar el medicamento que ya tomaba el paciente y producir una interacción inesperada, que puede ser de dos tipos. El fármaco que yo administré puede al final producir un aumento en niveles muy altos del fármaco que el paciente consumía hasta volverlo tóxico. Eso podría darse. Hay muchos pacientes sistémicos que a veces nosotros administramos un medicamento analgésico, antibiótico, y nosotros podemos, obviamente de manera no intencionada,
aumentar el efecto del fármaco que tomaba el paciente hasta volverlo tóxico. Eso obviamente es malo. O puede pasar otra situación, que el medicamento que nosotros damos, sea un analgésico, antibiótico, lo que hace es el efecto contrario, que el fármaco que el paciente ya estaba consumiendo disminuya su efecto hasta volverlo un efecto subterapéutico. ¿Qué es un efecto subterapéutico, doctores? O sea, que ya no hace efecto. Y eso también es un problema, porque quiere decir que el medicamento que estaba consumiendo mi paciente sistémico probablemente ya no está haciendo el efecto que en este caso el médico tratante esperaba, ¿no? Cualquiera de estas reacciones de acá, doctores, vamos a estudiarlas a continuación. En este caso vamos a comenzar con el sinergismo, que es una reacción intencionada, ¿no? Nosotros como prescriptores podemos asociar medicamentos para mejorar el efecto terapéutico. Dentro del sinergismo tenemos de dos tipos. Tenemos obviamente dos tipos clínicamente importantes, porque hay varios tipos de sinergismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el sinergismo de potenciación. ¿A qué me refiero con un sinergismo de potenciación? Es cuando administramos un fármaco, por ejemplo, diclofenaco, y lo asociamos con un medicamento analgésico, pero de otra familia. Por ejemplo, con paracetamol. Yo sé, doctores, que ustedes han utilizado esta combinación y lo han utilizado, y entre ambos medicamentos está habiendo una interacción. En este caso está habiendo un sinergismo. Yo estoy aumentando el efecto analgésico del diclofenaco al momento de administrarle paracetamol. ¿Y eso con qué objetivo? Para mejorar el efecto final, el efecto analgésico final, por ejemplo, después de un postquirúrgico. Tenemos otro ejemplo de sinergismo, uno muy clásico utilizado en pacientes con alergia a los AINES, que es la utilización de tramadol con paracetamol. Tramadol con paracetamol es un clásico ejemplo de sinergismo de potenciación. Y esto nos sirve mucho porque cuando yo asocio tramadol con paracetamol, el paracetamol no solamente mejora el efecto analgésico del tramadol, sino que también el inicio de acción es más rápido que cuando damos tramadol solo. Otro ejemplo de sinergismo de potenciación que también lo podemos encontrar en las farmacias es la asociación de diclofenaco más codeína. Estamos asociando diclofenaco, que es un analgésico, un AINE, analgésico antiinflamatorio, con un opioide. Buen efecto analgésico, y gracias al diclofenaco tiene buen efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es lo genial del sinergismo de potenciación? Que normalmente cuando utilizamos formas de sinergismo, las concentraciones de cada fármaco es menor que cuando lo damos solo. Por ejemplo, diclofenaco hay presentaciones de 50 miligramos, pero a veces 50 miligramos no funciona muy bien, e inclusive tenemos que dar presentaciones de 100 miligramos. Paracetamol también. Hay presentaciones de paracetamol de 500, que también en odontología a veces no funciona muy bien y tenemos que darlos preparados de 1 gramo. Pero cuando nosotros asociamos, por ejemplo, diclofenaco con paracetamol, la asociación contiene 50 de diclofenaco con 500 de paracetamol. ¿Qué es lo que hemos logrado, doctores? Gracias a esta interacción de sinergismo, estamos logrando un buen efecto analgésico sin tener que administrar las concentraciones más altas de estos medicamentos. Si no administro las concentraciones más altas, también los efectos indeseados van a ser más bajos, porque no estoy administrando las concentraciones altas, estoy administrando concentraciones bajas. Buen efecto analgésico y tenemos poco efecto adverso en este caso. Lo mismo sucede con tramadol y paracetamol. Tramadol solo normalmente se administra de 50 y de 100 miligramos. Y cuando nosotros damos estas combinaciones, solamente contiene de tramadol
37.5 miligramos, ni siquiera 50. Y de paracetamol menos todavía, 325 miligramos. Lo que quiero que quede claro es que cuando nosotros utilizamos estas formas combinadas, estamos produciendo sinergismo, o sea, que con bajas concentraciones de ambas partes tenemos buen efecto terapéutico sin tantos efectos adversos. Ese es un sinergismo de potenciación. Pero también, doctores, tenemos sinergismo de facilitación. ¿Qué quiere decir? Que uno de los fármacos facilita el efecto del otro. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido es cuando asociamos amoxicilina más ácido clavulánico. El ácido clavulánico no es antibiótico, pero ¿qué es lo que hace? Facilita el efecto de la amoxicilina. Recordemos, doctores, que las bacterias se defienden de las penicilinas formando beta-lactamasas. ¿Qué es lo que hace el ácido clavulánico? El ácido clavulánico bloquea las beta-lactamasas bacterianas y permite que la amoxicilina haga bien su trabajo bactericida sin ser destruido. Está facilitando el efecto de la amoxicilina. Y otro ejemplo muy conocido es la combinación de lidocaína más epinefrina. Si nosotros recordamos, la lidocaína es un anestésico local, la epinefrina no lo es. Pero cuando yo administro epinefrina con lidocaína, ¿qué es lo que sucede? La epinefrina produce vasoconstricción, hace que la lidocaína no se absorba tan rápido, no vaya a la sangre tan rápido y hace un efecto más prolongado. La epinefrina está facilitando el efecto de la lidocaína. Estos, doctores, que vemos acá en la pizarra son ejemplos clásicos de sinergismo que nosotros lo usamos día a día en la clínica. Ahora, al agregar estos medicamentos como epinefrina, ácido clavulánico, también tenemos un riesgo. Por ejemplo, si comparo amoxicilina sola con amoxicilina con ácido clavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico aumenta un poco más el riesgo de diarrea, por ejemplo, si lo comparo con amoxicilina sola. Si yo agrego epinefrina a los cartuchos de anestesia local, al agregarle epinefrina tenemos un riesgo un poco mayor de que el paciente, por ejemplo, me haga cuadros de taquicardia si es que administramos un número de cartuchos bastante elevado. Pero, obviamente, si yo coloco en una balanza ese aumento del riesgo de esos efectos versus el beneficio terapéutico que nosotros logramos, obviamente se justifica dar estas combinaciones. Otra interacción muy importante, como habíamos conversado, son las reacciones de antagonismo. Las reacciones de antagonismo normalmente nosotros la vemos en casos de intoxicaciones por fármacos. Hay muchos fármacos que pueden producir toxicidades peligrosas en el paciente. Por ejemplo, una intoxicación con benzodiazepinas como el midazolam, el mismo diazepam, el lorazepam, podrían generar toxicidad. También intoxicación por opioides. Recordemos que los opioides son analgésicos muy especiales, ya que el uso frecuente de opioides puede generar reacciones de dependencia y precisamente esa dependencia hace que el paciente lo consuma a una mayor frecuencia y poder generar toxicidad con estos fármacos. También tenemos reacciones de toxicidad originadas por warfarina. Hay pacientes anticoagulados por alguna enfermedad, infarto agudo de miocardio, trombosis venosa profunda, y producto de esa enfermedad consume anticoagulantes orales. Por ejemplo, la warfarina es uno de los anticoagulantes que más se les prescribe a los pacientes. Cualquiera que sean estos fármacos, potencialmente pueden generar una toxicidad peligrosa. Por eso hay medicamentos que de alguna manera antagonizan o reducen los efectos tóxicos de estos medicamentos. Tenemos con midazolam un medicamento que puede reducir los efectos tóxicos llamado flumazenil. Se utiliza flumazenil o flumazenilo, cualquiera de los dos nombres, en pacientes con intoxicaciones por benzodiazepinas. Tenemos que para el caso de los opioides, para reducir los efectos tóxicos de los opioides,
se utilizan medicamentos como por ejemplo la naloxona, ¿sí? La naloxona. La naloxona se utiliza en pacientes que se han intoxicado por estos medicamentos opiáceos. Y tenemos en pacientes anticoagulados con warfarina, que obviamente estos pacientes van a tener cuadros bastante considerables de hemorragia, se utiliza la vitamina K, específicamente la vitamina K1, que es la fitomenadione. Son ejemplos de medicamentos que pueden antagonizar el efecto de un fármaco. En este caso estamos hablando de un efecto potencialmente tóxico. Otra interacción importante que también habíamos visto en la parte introductoria de la clase son las reacciones inesperadas, que habían de dos tipos. Vamos a hablar primero cuando el fármaco que nosotros damos, por ejemplo el fármaco A, puede de alguna manera aumentar las cantidades serológicas y aumentar el efecto de un fármaco B que el paciente ya estaba consumiendo, pero en una cantidad tan grande que podría volverlo tóxico. Hay varios ejemplos en realidad de este tipo de interacción. Les voy a colocar dos. Uno es cuando nosotros administramos eritromicina, que es un antibiótico macrólido que se administra en pacientes con alergia a penicilinas, en un paciente que está consumiendo, por ejemplo, warfarina. Nosotros podemos tener pacientes anticoagulados con warfarina por alguna enfermedad tromboembólica que tiene, y si es que ese paciente es alérgico a penicilinas, es mejor no administrar eritromicina, porque la eritromicina podría aumentar el efecto de la warfarina a un nivel tan grande que podría ya ser tóxico y producir en el paciente riesgo de sangrado, riesgo de hemorragia. Otro ejemplo es otro macrólido, la claritromicina, en pacientes que consumen carbamazepina. La carbamazepina es un medicamento anticonvulsivante que los puede estar consumiendo un paciente epiléptico o un paciente con algún tipo de neuralgia. Y precisamente si ese paciente es epiléptico o ese paciente tiene algún tipo de neuralgia y por eso está consumiendo la carbamazepina, y nosotros como antibiótico queremos administrar claritromicina, o la misma eritromicina también produce este efecto, podemos elevar el efecto de la carbamazepina hasta un nivel que podría ser tóxico. Y obviamente eso genera reacciones de neurotoxicidad. Como vemos, doctores, hay algunos ejemplos, en realidad hay muchísimos más, de fármacos que nosotros podemos dar en la consulta que podrían alterar a un medicamento que el paciente ya está consumiendo hasta elevar su efecto a un nivel tóxico y producir complicaciones en estos pacientes. Una de las últimas interacciones que vamos a ver en la clase son las reacciones inesperadas, pero en este caso, cuando nosotros vamos a administrar un medicamento y lo que va a suceder con el fármaco que el paciente ya ha estado consumiendo, o de repente con un fármaco nuevo que va a consumir, lo que va a suceder es que va a disminuir el efecto de este fármaco. Todo lo contrario a lo que vimos en la parte anterior. Hay algunos ejemplos de estas interacciones. Por ejemplo, los suplementos de calcio, suplementos de aluminio, suplementos de hierro, no podrían administrarse conjuntamente con un grupo de medicamentos llamados tetraciclinas, ¿sí? Tetraciclinas. Recordemos, doctores, que las tetraciclinas son antibióticos de un amplio espectro. Se utilizan, por ejemplo, en odontología para casos de enfermedad periodontal severa. Y estos medicamentos, que en realidad son utilizados para múltiples infecciones, para el tratamiento del acné vulgaris, para el tratamiento de problemas periodontales, problemas de infecciones a nivel de tejidos blandos, estos medicamentos de acá, si nosotros lo asociamos junto a suplementos de calcio, aluminio, hierro, estos fármacos no van a hacer el efecto que yo espero y va a reducir su efecto, ¿sí?
Esto es muy peligroso, porque recordemos, doctores, que si un antibiótico reduce su efecto, no va a ser un buen efecto bacteriostático en este caso, y por ende vamos a tener mayor probabilidad, o estamos promoviendo que haya resistencia de los microbios. Otro ejemplo muy interesante también es con los antibióticos de amplio espectro que nosotros podemos medicar. Por ejemplo, las mismas tetraciclinas, las cefalosporinas, la misma clindamicina, en pacientes que están consumiendo anticonceptivos orales. Cuando nosotros administramos antibióticos de amplio espectro en pacientes que consumen anticonceptivos orales, los antibióticos van a promover la eliminación más rápido del estrógeno y por ende va a reducir la eficacia de los anticonceptivos. Como vemos acá, en pacientes que consumen anticonceptivos orales y nosotros damos estos antibióticos, hay que advertirles, aconsejarles que su anticonceptivo oral no está cumpliendo el efecto que en realidad se busca, ¿no? Y por ende recomendarle algunos métodos adicionales, métodos de barrera o en todo caso la abstinencia para evitar un embarazo no deseado. Bueno, doctores, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Recordarles que pueden hacer un comentario en este video sugiriendo algún tema para poder hacer un live y poder tratarlo en más tiempo, ¿no? En 1 hora y media, de repente 2 horas, con las preguntas que ustedes puedan tener en vivo. Gracias nuevamente por haberse suscrito al canal, por recomendarlo y bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.